Gracias. Retornamos a la audiencia de este Tribunal de la Tarde. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la audiencia y hoy nos acompaña el ingeniero Roberto Herrera. Él es el viceministro de Supervisión y Financiación y Fiscalización de Obras del Ministerio de Obras Públicas de la República Dominicana. Con él vamos a conversar, pero antes le damos la bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes y gracias por recibirme en su espacio. Estamos a la orden. El placer es todo nuestro. Vamos a iniciar esta conversación con relación a las obras que está desarrollando en todo el país el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Específicamente tocar el tema principal de los trabajos que se están desarrollando en la autopista Duarte. ¿Cómo van esos trabajos? Y pese a todo esto, el interés del ministro, ¿no?, de Obras Públicas de eliminar muchos cruces informales que hay, continúan tantos accidentes de tránsito. Sí, así es. Sí. Realmente la autopista Duarte sin duda es el proyecto más importante de este gobierno. Fíjate que es la principal vía del país. Sí. Tiene que ver con más de 13 provincias. Y vamos bien. Estos trabajos incluso fueron planificados, si se puede, incluso antes de llegar al poder. El gobierno del hoy presidente Luis Abinader, antes candidato, uno de los proyectos que se priorizaron y que sabíamos que teníamos que realizar era una gran intervención en la autopista Duarte. Primero, no solo por porque se han hecho intervenciones en todos los gobiernos, pero ligeramente, muy prácticamente regulares. Mira, desde el año 1996, que fue la última intervención, vamos a decir, importante, integral, que se había hecho. La autopista Duarte había sido sometida a algunos bacheos, alguna simple colocación de carpetas, pero no se había vislumbrado una intervención como la que estamos haciendo ahora, o sea, integral, tocando no solo el cambio de la carpeta asfáltica, que es algo que procede cada 8 o 10 años, la carpeta asfáltica deben removerse y colocarse una nueva, sino que estamos trabajando la parte del drenaje, que desde el 96 no se trabajaba, los drenajes estaban colmatados. Enhorabuena. Entonces, ¿qué pudiera explicar, ingeniero Herrera, que la autopista Duarte es una vía donde se generan muchos accidentes? Y para muestra, hoy hubo un accidente que dejó 5 personas fallecidas, Sí. 5 personas fallecidas, 3 niños y 2 adultos. Sí. Entonces, ¿qué pudiera explicar? Que dentro del punto de vista, y fíjese que no voy a tocar el aspecto que tiene que ver con la responsabilidad del conductor. Me refiero ya en términos de disposición, en términos topográficos, ¿qué pudiera explicar tantos accidentes? Mira, la gran irresponsabilidad que hemos tenido como Estado, porque una vez se terminó la ampliación de la autopista Duarte en el 96, la gente de una manera medalaganaria comenzó a hacer cruces ilegales. A la llegada nuestra habían 169 cruces ilegales. Esa es la principal causa de accidente de la autopista Duarte. Entonces, estamos cerrándolos. No podemos cerrarlos todos al mismo tiempo, porque tú tienes... son cruces que la gente lo ha utilizado y que la gente lo ha hecho. Entonces, cerrarlo todo va a traer de entrada un problema hasta social. ¿Cómo lo estamos cerrando? Ya llevamos 63 cerrados. Eso conlleva la construcción de los retornos, que son las obras o sea, que se ameritan para tú devolverte en una vía o cruzarla. Y finalmente esos 169 cruces ilegales van a ser sustituidos por 18 grandes retornos y por la construcción de 5 puentes motorizados peatonales. Pero estamos en ese proceso. Usted mismo ha dicho que son cruces que las mismas personas, lugareños, dueños de diferentes empresas, lo han hecho. Nosotros, todos los dominicanos, conocemos la informalidad como el pan nuestro de cada día. Claro. ¿Qué garantiza, y si se pudiese establecer de aquí en adelante, un régimen de consecuencia para que esto no suceda? Mira, para garantizar esto, se creó hace un año y algo una unidad adscrita
a la Comipol, la Comisión Militar, que se llama Codevial. Es una unidad, ya fue incluso aprobada, que viene a garantizar el derecho de vía. El derecho de vía es el espacio que se queda en la vía. Una vez tú la terminas, hay un espacio que tú tienes que garantizar que no sea ocupado. Hoy nos estamos encargando de desalojar a la persona que se ha mudado. Hemos tenido incluso que pagar. Nosotros, en sentido general, como gobierno, ya sobrepasamos los 4.000 millones de pesos pagando expropiaciones, una que son de manera normal, pero otra que son de gente que va y ocupa un terreno del Estado por 5, 10, 15 años y ya tiene un derecho adquirido y hemos tenido que pagar. Entonces, en la autopista Duarte ya se instaló Codevial, incluso ya está trabajando. De igual manera también se están instalando en todas las vías que nosotros estamos construyendo. Por ejemplo, en la circunvalación de Asua, terminando nosotros ya de entregarla, al otro día ya había una ocupación y Codevial fue y la derribó, porque eso es un modus operandi. Sí, sí, sí. Eso es el pan nuestro de cada día. Y también tenemos que luchar contra esa cultura que tenemos como dominicanos, que la habíamos heredado de muchos años, que entendíamos que podemos hacer muchas veces. No, mira, van a hacer un bar, le van a poner Luis Abinader. Ahí, entonces cuando la gente va, después el tema político. Y le van a decir que ahí son 30 familias, y que 30 son tantos votos. votos. Exacto. Hay un aspecto que me gustaría tratar con usted y ese es relativo a algo que forma parte, si se quiere, hasta de nuestra estampa, de nuestra cultura y casi nuestro folclore, que son las ventas en las áreas marginales de la autopista. Desde una alfombra, una batata, un coco y cuantas dulces demás puedan darse. ¿Esto se van a mantener ahí o se ha pensado en una reubicación de esos negocios informales? Mira, hay un área que se va a reubicar y es, por ejemplo, donde está cerca de la entrada a San Francisco de Macorís, que hay una parte que venden cerdo. Ahí se va a construir una plaza para ese tipo de negocio. Hay otras áreas que se van a hacer unas bahías de entrada para permitir que ahí se agrupen varios de los vendedores. Ahora, lamentablemente, por ejemplo, vamos a tener que desalojar varias. Claro, sí. Las mismas personas que venden alfombras, que me parece que es ¿verdad? Un emprendimiento, un mecanismo de emprender, pudiera hacérsele como un estado, pudieran ser en la misma donde se hacen las ventas de la alfombra, también una mezclada de las que venden flores, porque pudiera hacérsele como un mini mercado a ellos y que estén en un solo lugar con amplitud donde la gente pueda pararse sin ningún tipo de problema. Sí, la salida que se ha diseñado es eso, o sea, se hacen unas entradas, pero tú tienes que dejar la vía, evidentemente, correcto, porque ahora la gente se te para sí, en la vía. Y es un verdadero Entonces, peligro. Tú haces una entrada, una bahía, o sea, como dicen, a unos 15, 20 metros, entran y ahí tú vas a comprar tus cuestiones, tu batata, las alfombras estas que son muy lindas, por cierto. Pelisa, son lindísimas. ¿no? Pelisa se llama. Las batatas son frías, aunque usted vea el humo. Aunque usted vea el humo, las batatas son frías, porque Mire, es que ellos engañan a uno. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando de la autopista Duarte? Mira, desde el kilómetro 9 hasta Santiago son 150 kilómetros. Que déjame decirte, una vez terminado este proyecto, vamos a tener una de las autopistas más modernas que existen en la región. Para muestra, como dicen, ya terminamos porque la autopista Duarte también tiene otros proyectos colaterales como la circunvalación norte de Santiago, que ya la entregamos, que es una autopista moderna y evidentemente también la autopista Duarte así lo será. Dotado especialmente de varios dispositivos de seguridad. ¿Me repite cuánto? 150. 150 kilómetros. 150 Estas kilómetros. franjas laterales que tienen, perdóname, Mildred, las franjas laterales que tienen las autovías de países avanzados, donde sirven de amortiguamiento para una persona que se esté durmiendo o algo. ¿Hay espacio en esta autopista para la realización del mismo? Ya iniciamos con la circunvalación norte, que incluso es la primera vez que se utiliza ese dispositivo tan importante, que son las bandas sonoras, que si te duermes y el vehículo... Es como una gravilla. Son unos surcos que cuando el neumático tú sientes y te vibra y te despierta. Eso ha salvado muchas vidas, especialmente en los highways de Estados Unidos. La autopista Duarte
va a estar completa también con banda sonora. Como también ya el señor ministro ha instruido que lo hagamos en varias de las vías troncales que ya están en uso, porque que es importante, es un dispositivo que salva vidas y de eso se trata. Claro. Hablemos de un tanto de, se ha contemplado dentro de esos arreglos algunos espacios de descanso, por ejemplo, personas que ya duran un tiempo, para que evitar que se aparquen en los laterales, sino tener puestos donde que puedan descansar, como se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos, la famosa Turnpike, que es una de las avenidas más extensas, que hay lugares donde el conductor puede detenerse, baño, no es necesariamente un parador, pero sí pueda descansar. ¿Se ha pensado en esto? Mira, en eso se ha pensado. Evidentemente, los proyectos, los recursos a veces no nos dan para todo. Okay. Y como son distancias que no son, por ejemplo, como los Estados Unidos, que tú recorres 400, 500 kilómetros, hemos entendido que por el momento no es tan prioritario, porque hay partidas, por ejemplo, como los carriles de incorporación, que no la tiene la autopista Duarte, que hay que construírselo, que son de las partidas que salvan vidas, esa de las bandas sonoras y esas paradas que te dije hace un momentico para los vendedores. También unos elevados nuevos que hay que hacer. ¿Dónde específicamente? Entre el kilómetro, o sea, después del elevado de los Alcarrizos, en el kilómetro 22 y en el 28 probablemente. El de 22 ya está definido, pero uno cerca del 28 también, porque vamos a trasladar el peaje desde el kilómetro 28, que hoy funciona, al kilómetro 32. Entonces probablemente ahí se inserte ya un elevado también en esa parte, ya para terminar, después de terminado la ampliación del kilómetro 9, ya establecer ya la vía expresa completa. Ahí va, el distribuidor de la autopista del kilómetro 9 es parte de la ampliación de la autopista Duarte. Claro. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cuándo se tiene estimado la entrega del mismo? Va muy bien, va muy bien. O sea, marchan a buen ritmo. Te recuerdo que son, aunque no se nota mucho cuando la gente está trabajando. Sí, no se nota tanto. Pero se va trabajando muy bien. Estamos llevando de 8 carriles que tenemos en la actualidad a 14 carriles el kilómetro 9. Nosotros entendemos que entre noviembre y diciembre ya el señor ministro de Línea de Ascensión y el presidente, evidentemente, van a inaugurar ese proyecto. Se supone que todo ese comercio que hay ahí organizado alrededor de esas paradas de las guaguas, eso va eliminado. Se van a reubicar, ya incluso nos hemos sentado con ellos. Cuando usted habla de reubicar, ¿es una responsabilidad del Estado o es de ellos? No, es de ellos. Porque debe ser de ellos. O sea, es de ellos, pero nosotros como Estado siempre debemos facilitar de la mejor manera posible su traslado, pero ellos están conscientes de esa parte y evidentemente un clima de colaboración que tenemos, pues se van a reubicar. Como el Estado a hacer un pago por todos los daños. Como el Estado se asume que tiene que tener una visión de trabajar en sinergia con otras organizaciones, otras entidades del propio Estado, hablemos un poco de la seguridad. Por ejemplo, un tramo que hay que presignarse para uno pasarlo en horas de la noche, como es en Bonao y lo que es en Villa Altagracia, por el tema de la delincuencia que lanzan piedras y demás. ¿Se ha contemplado dentro de todo esta macrointervención a esta autopista tan importante, pedir un tanto de ayuda, a ver qué podemos hacer para garantizar a los transeúntes? Mira, hay una comisión que estamos trabajando de manera coordinada, que tiene que ver con el Intran, con la DGC, que también forma parte del Intran. Y en ese tramo específico que tú mencionas de Villa Altagracia, la vía tenía un diseño con un déficit técnico. O sea, hay una curva que se toman y por efecto de la fuerza centrífuga, los vehículos tienden a continuar derecho hacia un puente. Y eso ha provocado muchas muertes. Entonces, ya esa parte se está corrigiendo en la obra. O sea, se está variando ese diseño geométrico y evidentemente eso a su final, que ya en unos 3 o 4 meses va a estar listo, van a bajar las causas de muerte también.
Sin embargo, debo decirte que en lo que terminamos, entonces, trabajando con esa comisión en coordinación, ¿verdad? Con la gente de la DGC y con las señalizaciones que son tan importantes, pues estamos trabajando hasta que esa parte termine. Ingeniero Herrera, otra de las obras también que la gente espera con ansia, especialmente los habitantes de la región sur del país, es la circunvalación de Baní. Se terminó la de Asua, pero esta de Baní es una preocupación por la cantidad de entaponamientos que surgen alrededor de la población de Peravia, de Baní. ¿Esto a qué ritmo va y cuándo se tiene previsto ya la entrega de la misma? Mira, este proyecto, así como tú dices, es tan importante y demandado. Se está trabajando. Nosotros, para serte sincero, teníamos la esperanza de que para noviembre estuviese listo, pero realmente será para febrero, porque incluso hay una parte que tiene que ver con el presupuesto, que vamos a tener que licitar una parte de terminación y estamos en eso, se está trabajando. Pero gracias a Dios marcha a buen ritmo y se están tomando las medidas para esa licitación con tiempo suficiente, de manera que no produzca problemas en el cronograma del proyecto. Mire, usted mencionó una de las palabras claves en la administración pública, es el tema de las licitaciones. Cuéntenme un poquito de cómo ha sido todo el proceso en esta gestión, principalmente con temas tan complejos como es el tema del asfalto y de este tipo de licitaciones. ¿Cuál ha sido hasta ahora la experiencia? Mira, como ustedes recordarán, cuando llegamos al gobierno, incluso el señor presidente dijo en un momento, es que aquí todo está contratado, había muchas obras contratadas. Sí. Sin embargo, ya en menos de 3 años, ha sido la administración que hemos hecho más licitaciones. Todo lo que tiene que ver con asfalto, todo se ha licitado. Gracias a Dios, entramos con unos parámetros claros de cuidado, de transparencia. Sabíamos a lo que íbamos, sabíamos que existía una cultura a veces en el manejo de las licitaciones que no es la más apropiada. Y ha habido un especial énfasis en tener la prudencia suficiente para montar el proceso diáfano, en pocas palabras. Durante los últimos 15 años, especialmente en los gobiernos anteriores del Partido de la Liberación Dominicana, el asfalto era prácticamente bregar con oro en la República Dominicana y de ahí, bueno, estamos mirando muchísimas cosas hoy que se están investigando y están saliendo a flote. ¿Se ha podido en esas licitaciones hechas en este gobierno ahorrar dinero o por lo menos que no le salga tan caro al Estado? Claro, claro que sí. Incluso uno de los principales componentes, que es el AC30. Nosotros cuando llegamos, el AC30 tenía un costo de... Que era exclusividad de una sola empresa. $2.90 y nosotros llegando, esos contratos dejaron de contratarse y ya de entrada teníamos una disminución de costo de o sea, ya lo pagábamos en vez de 2.90 a $2.65. Eso contribuyó con tener un ahorro que sobrepasó los 150 millones de pesos en apenas 6 meses. Y esos recursos, pues evidentemente, se utilizaron de una manera correcta. En definitiva, las obras, si tú trabajas con el cuidado que tienes que tener, con la base técnica que debes tener, tú, como nos hemos dado cuenta, tú puedes construir mucho más que cuando tú trabajas de una manera desorganizada, por no utilizar otro término. ¿A eso que el presidente se refiere, que los chelitos rinden entonces? No, que rinden. Mire, ingeniero, hablemos de... Usted está desde el inicio de la gestión, ¿cierto? ¿Perdón? Sí, usted está desde el inicio. Así es. Cuénteme ya lo que ha sido ese equilibrio de vida personal, vida laboral, que tanto le ha afectado en estos trabajos propios de supervisión y en su calidad de viceministro. Bueno, te puedo decir que, bueno, hoy no lo hice al principio del programa, pero cuando voy a televisión, siempre le mando un abrazo y un beso a mi esposa y a mis hijos. ¿Qué hace día que no la ve? Porque los primeros 2 años, no lo ven a usted. los primeros 2 años fueron difíciles y en honor a la verdad, y eso lo sabe el ministro y el señor presidente, yo estoy en esa posición porque mi esposa lleva mi empresa y reconozco que la lleva mejor que yo. Ay, si no, no pudiese estar, porque esto es un sacrificio
O sea, esto es un gran sacrificio familiar y de tiempo. Y más, yo no sabía que la gente no dormía. O sea, el presidente, evidentemente, el presidente y el ministro son personas que es cierto que a las 12 de la noche, a la 1, a las 5 de la mañana te llaman, te preguntan por un proyecto y el solo hecho de que te llamen, tú tienes que estar documentado y tienes que estar en todo. O sea, es un gran es un sacrificio por el país, pero yo reconozco que mi familia eso me ha apoyado bastante. Ya sacamos tiempo también para compartir, porque hay que hacerlo, hay que vivir. Pero gracias a Dios estoy satisfecho, me siento bien y agradecido también por la confianza que me ha tenido el señor presidente y el señor ministro. El tramo ya carretero, que me imagino que debe estar prácticamente en su fase de terminación. Tuve el honor de ser invitado a cuando el presidente dio el palazo de la terminación de el tramo carretero Nizao Rancho Arriba. ¿Cómo va ese tramo y si hay otras obras también que ya están en va muy bien, oye, va excelente. Y mira que ese tramo a la llegada nuestra lo recorrimos. Y como dicen popularmente, daba grima. No, eso era terrible. Yo lo recorrí pero varias veces. Realmente van muy bien los trabajos, van bien avanzados. Esa carretera deberá inaugurarse muy pronto. Decimos pronto, 3 o 4 meses. Al igual que otro proyecto, la parte, por ejemplo, que tiene que ver con lo que llamamos acercar Pedernales a Santo Domingo, que es el conjunto de 6 obras. ¿Cómo se haría eso? Eso es muy simple. Tú sabes, para tú llegar a Pedernales, tú necesitas 5 horas 45 minutos. Lo que hemos proyectado con 6 proyectos que hemos preparado, de los que se están ejecutando 4 ya, es que tú puedas llegar a Pedernales en 3 horas y media. Entonces, la circunvalación de Asua ya la inauguramos, la de Baní estamos tirando para inaugurarla entre diciembre y febrero. La de Barahona, Enriquillo, va muy bien, gracias a Dios, incluso con un viaducto modernísimo que tiene, va a estar lista también para diciembre. Y entonces Enriquillo Pedernales, que está eliminando muchísimas curvas también, que es lo que más contribuye con el tiempo. ¿No está en proyecto la ampliación de la carretera Baní Los Pilones, por ejemplo? Porque en ese tramo de carretera hay muchos accidentes. Mira, con el tráfico, según los estudios que tenemos, aún no se amerita. Nosotros proyectamos que ya en unos 10 años, de 8 a 10 años, ya cuando se haga un proyecto de ampliación, pues evidentemente se podrá contemplar. Pero como tú sabrás, con los restringidos que tenemos de los recursos, no olvides que venimos de una pandemia y de una guerra contra Ucrania, que muchos recursos han tenido que utilizarse en subsidios de combustible. Eso ha bajado bastante la inversión. Por eso decimos que los chelitos han rendido, porque a pesar de todo, el programa de gobierno del presidente Luis Abinader no se ha visto afectado, incluso por lo de la pandemia. ¿De acuerdo? Excelente. Igual te puedo hablar, por ejemplo, de las obras que estamos haciendo en la parte este, en la parte norte, y sobre todo el gran megaproyecto de los de abajo, como yo digo, que son los grandes programas de asfaltado y aceras y contenes que estamos haciendo. Qué bueno. Pues mire, salúdeme a su esposa. Muchas gracias. Porque eso es el equilibrio perfecto. Ella le está mirando. Pues ahí está. Qué bueno. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, ingeniero Roberto Herrera. Gracias por venir a compartir con nosotros, viceministro del Ministerio de Obras Públicas. A ustedes también las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Hemos llegado al final por el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos una vez más en el Tribunal de la Tarde.